Muy buen día tengan todos ustedes, soy Zaira Medina y el día de hoy les voy a hablar acerca de los núcleos grises de la base. Y como siempre, pues vamos a empezar con un caso clínico que pues resulta relativamente complejo cuando uno pues no conoce la correlación anátomo-funcional de estas estructuras tan fascinantes que son los núcleos grises de la base. Se trata de una mujer de 16 años, es enviada a consulta de neurología por movimientos involuntarios tipo serpentiformes. En miembros torácicos no tiene familiares afectados. Sus familiares que viven con ella la han notado además muy irritable. Tuvo una crisis epiléptica hace 6 meses y en la exploración destaca, además de la presencia de distonía cervical, corea en miembros torácicos e hiperreflexia generalizada. Entonces, como pueden ustedes notar, pues se trata de una mujer joven, sin historia familiar, con muchos datos de afectación del sistema nervioso central a diferentes niveles y con una patología que resulta a primera vista bastante compleja. Y si no tenemos un conocimiento sobre la materia, pues podemos entrar literalmente en pánico. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es cómo abordamos esta paciente y bueno, pues qué estructura o estructuras del sistema nervioso central están alteradas antes de poder establecer un diagnóstico etiológico. Y para esto, pues a mí me gusta explicar como la forma más sencilla en la cual comprendo el control del movimiento. El control del movimiento podemos conceptualizarlo de manera muy simple a través de la interacción de tres grandes sistemas en el sistema nervioso, valga la redundancia. Primero, pues el sistema piramidal, que está formado por el tracto córtico-espinal, que todos sabemos se inicia en la corteza motora y evidentemente está formado por la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Interviene obviamente en el control del movimiento voluntario, pues el cerebelo, y a través de diferentes conexiones que tiene con el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal, que es un complejo sistema que está representado en gran parte por el tema que nos compete el día de hoy, por los núcleos grises de la base. Y estos tres sistemas están comunicados entre sí a través de una estructura de relevo que podemos decir que es el tálamo. Y durante toda la plática, pues aprenderemos que el tálamo es una vía de relevo súper importante para comunicar diferentes sistemas. Evidentemente no es la única, pero existen tractos y vías que comunican estos sistemas de manera constante y continua y de forma recíproca. Entonces, si podemos conceptualizar al control del movimiento a través de estos grandes sistemas, quizás lo podamos comprender de una forma mucho más integral. Entonces, el término ganglios basales o núcleos grises de la base se utilizan de forma indistinta y se refiere a un grupo de núcleos de sustancia gris que se encuentran ubicados en la profundidad de la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales. Son núcleos interconectados y muy importante, tienen funciones motoras y no motoras, como veremos más adelante. Anatómicamente se refieren al caudado, al putamen, al globo pálido, al núcleo accumbens septi y al tubérculo olfatorio. Sin embargo, quiero destacar que funcionalmente y bioquímicamente hablando, la sustancia negra y el núcleo subtalámico de Luis también se encuentran relacionados o forman parte de esto que conocemos como el sistema extrapiramidal. Entonces, una cosa es el concepto anatómico como tal y otra cosa es el concepto funcional. Entonces, el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio están funcionalmente relacionados con otros sistemas y por consiguiente vamos a ver que a lo largo de la presentación pues no me voy a referir mucho acerca de ellos como van a ver durante los siguientes minutos. Entonces, algunas de las funciones no motoras de los núcleos grises de la base, porque sí quiero mencionar y hacer mucho énfasis en que la función más conocida de los núcleos grises de la base es el control del movimiento voluntario y sobre todo la inhibición de los movimientos involuntarios. Sin embargo, a través de
del ejemplo que vimos en el caso inicial, sabemos que tienen otras funciones no motoras como de aprendizaje, asociación, planeación, memoria de trabajo y también el control de las emociones. Y hoy en día, a pesar de que en 1980 se describió de forma inicial el modelo en el cual nos basamos para conocer el funcionamiento de los sistemas de circuitos cerrados del control motor de los ganglios basales, sabemos que hay otros circuitos muy importantes que ustedes pueden observar en esta diapositiva. El primero corresponde al circuito motor, que tiene una distribución somatotópica en los núcleos grises de la base y que evidentemente tiene una relación directa con la corteza motora primaria y con el área motora suplementaria. El otro es con algunas cortezas de asociación que tienen que ver mucho con el aprendizaje, y el otro es un circuito límbico que, como pueden ustedes observar, se relaciona con áreas del sistema límbico, el giro del cíngulo, el circuito parahipocampal, el giro parahipocampal, perdón, y áreas específicas del sistema límbico. Entonces, en esta diapositiva que les muestro a continuación, pueden ustedes observar en la primera figura una imagen por resonancia magnética en una secuencia ponderada en T1 en la que podemos observar de manera muy general la anatomía en resonancia de los núcleos grises de la base, la cabeza del caudado, pues el caudado es una estructura en forma de C que tiene cabeza, cuerpo y cola, y aquí observamos la cabeza. La cabeza es esta estructura en forma de almendra que indenta y le da su forma al ventrículo lateral. Aquí observamos el putamen y esto corresponde al globo pálido. El globo pálido con sus dos porciones, la porción externa y la porción interna, y esto corresponde al tálamo. El tálamo pues no es propiamente dicho un núcleo gris de la base, sin embargo se relaciona mucho con ellos y como ya lo mencionamos, bioquímicamente se relacionan con la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo. Y ustedes pueden observar en este corte también en resonancia magnética, es un corte axial en la secuencia ponderada en T1. Entonces es importante conocer la anatomía para poderlos identificar en un corte anatómico de manera correcta. Muchas veces la terminología en los diferentes libros de neuroanatomía puede ser confusa y por eso lo resumo en esta tabla. Se conoce como cuerpo estriado al caudado, al putamen y al globo pálido de manera conjunta. Pero cuando nos referimos al estriado dorsal y al neoestriado, solamente nos estamos refiriendo al caudado y al putamen. El globo pálido también se conoce como pálido solamente o paleoestriado. Y el núcleo lentiforme se le llama al putamen y al globo pálido. Algunos autores consideran al estriado central como la porción ventral del caudado, el putamen, la cumbens septi y parte estriatal del tubérculo olfatorio. Entonces, los núcleos grises de la base, pues evidentemente tienen conexiones aferentes y eferentes muy importantes. Y aquí están ejemplificadas en esta diapositiva. Generalmente se ha considerado que funcionan como un circuito cerrado. Sin embargo, las neuronas aferentes que codifican para un movimiento dado pueden llegar a los núcleos grises de la base a través de dos sistemas. A través de proyecciones disinápticas al globo pálido interno, es decir, tienen como dos formas de entrada. Una a través del estriado y otra a través del núcleo subtalámico, pero tienen solamente una vía de salida, que es el globo pálido interno, y estos es una forma de conceptualizarlo un poco relativamente sencilla. Sin embargo, las conexiones eferentes vamos a ver que se dividen en dos, una vía directa y una vía indirecta. Entonces vamos a pensar que yo soy una persona que quiero generar un movimiento de tipo voluntario. Entonces recordemos que el movimiento voluntario se genera a nivel de la corteza cerebral
en la corteza motora primaria, en el giro precentral, en el lóbulo frontal. Esto va a generar una aferencia a las células espinosas medianas en el estriado y aquí vamos a revisar primero la vía directa. La vía directa es a través de manera, como su nombre lo dice, de forma directa al globo pálido interno. Y recordemos que el globo pálido interno es bioquímicamente y funcionalmente idéntico a la sustancia nigra pars compacta. Entonces, cuando se estimula el globo pálido interno, de manera simultánea se estimula a la sustancia nigra y esto genera desinhibición del tálamo. Y aquí quiero explicarles que el tálamo funciona como el marcapaso de la corteza cerebral. El tálamo, recordemos que es una estructura que si bien es una estructura anatómicamente pequeña, es un conjunto de un montón de núcleos que son núcleos de relevo para diferentes vías. Entonces, la coordinación del movimiento pues no es la excepción. El tálamo tiene unos núcleos que son el núcleo ventrolateral y el núcleo ventral anterior. Algunos consideran que el núcleo centro mediano y algunos otros lo denominan el núcleo ventral intermedio. Entonces, llega a estos núcleos motores del tálamo y el efecto neto de esta estimulación que ustedes pueden ver aquí representada en color verde es la facilitación del movimiento. Ay, perdón. Esto es la facilitación del movimiento y es la estimulación o la vía directa. Entonces, esa es la primera forma en la que puede hacerse esta vía eferente de los núcleos grises de la base. Ahora revisaremos la vía indirecta. La vía indirecta es, y quiero explicar también que estas vías funcionan de manera simultánea. Es igual a través del estriado y esto es a través de la estimulación del globo pálido externo. Es la vía indirecta, como ustedes pueden ver aquí, y esta estimula directamente al núcleo subtalámico de Luis. Este núcleo subtalámico estimula a través de glutamato al globo pálido interno y esto genera la inhibición del tálamo de tal manera que inhibe el movimiento de la corteza cerebral. Hay algunos autores que proponen que funcionan de manera simultánea y que esto en general no es que inhibe el movimiento voluntario, sino que inhibe el movimiento anormal. Y es cuando existe daño en estas vías que se generan los diferentes síndromes hiper e hipocinéticos que posteriormente hablaremos un poco sobre ellos. Entonces, el neurotransmisor más importante de estas vías pues es dopamina. Los receptores que utiliza la vía directa para estimular esto son receptores de dopamina tipo 1 y la vía indirecta utiliza receptores de dopamina tipo 2. Entonces, por eso podemos comprender que en los trastornos del movimiento, los agonistas y los bloqueadores dopaminérgicos juegan un papel terapéutico súper importante. Espero que les haya quedado claro este sistema. Recordemos, la vía directa es a través del estriado, globo pálido interno, tálamo y corteza cerebral, facilitación del movimiento. Recordemos que es un circuito que empieza en la corteza y termina en la corteza. La vía indirecta es corteza cerebral, estriado, globo pálido externo, núcleo subtalámico, globo pálido interno, tálamo y corteza cerebral. Es decir, hace como dos paradas antes de llegar nuevamente a su destino. Uno facilita y otro inhibe el movimiento. Entonces, cuando tenemos alteración en estas vías, vamos a tener lo que se conoce como los trastornos del movimiento. Y los trastornos del movimiento clínicamente los podemos dividir a grosso modo en trastornos hipercinéticos que incluyen el temblor, la corea, distonía, atetosis, balismo y los tics. Y los trastornos hipocinéticos, cuyo estándar de oro, por decirlo de algún modo, es el parkinsonismo.
Entiendo que más adelante veremos como tal algunos de estos síndromes, pero sí creo que vale la pena revisar algunos videos y esto lo veremos en unos minutos, en algunos videos que les voy a proyectar. Entonces, pues es muy importante cuando uno aborda a un paciente con trastornos del movimiento, como siempre, describir toda la historia clínica, sobre todo qué sitio o qué parte del cuerpo es la que está afectada por el trastorno del movimiento. Con mucha frecuencia no vienen de manera pura, es decir, es muy común que exista temblor, que exista distonía o que exista corea con atetosis o que existan algunos trastornos combinados, ¿no? Entonces, pues es muy importante primero, si estamos aprendiendo neurología, poder describir la fenomenología del trastorno del movimiento, es decir, conocer el trastorno primario antes de poder decir es enfermedad de Parkinson o es enfermedad de Huntington, poder decir esto es distonía, esto es corea, esto es temblor, esto es bradicinesia. Entonces, pues en unos minutos vamos a ver un par de videos y muchas gracias por su atención.